Instituto Mexicano del Transporte. Hola, mi nombre es Isaac Sarmiento, soy de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte y sean bienvenidos ustedes al seminario IMT. Este día les compartiré el tema de auditorías de seguridad vial en zonas de obra, hallazgos importantes sobre la carretera federal número 57 en el tramo México-Querétaro. Bien, un poco de introducción, vamos a ver que algunas actividades diferentes dentro de nuestras carreteras, como lo son la construcción, la modernización, la rehabilitación o conservación o mantenimiento de estas mismas, pues requieren implementación, sobre todo de ciertos señalamientos o dispositivos, porque lo que hacemos es interrumpir el funcionamiento normal del tránsito sin detener la operación. En muchas de estas, lo que nosotros realizamos es poder canalizar al tránsito para poder operar de manera continua la carretera y la circulación no se ve afectada. Las zonas de obras pues dan lugar a realizar dichos trabajos de, como ya mencionamos, de mantenimiento o conservación. Entonces, por sus características de estas que son intrínsecas, representan un mayor riesgo. El riesgo es para los usuarios, o sea, los mismos conductores o también los trabajadores, o incluso llega a haber momentos en donde estos usuarios son peatones, como tienen la facilidad o ven que pueden transitar por la zona de obra, pues lo usan. A lo mejor hay una comunidad cerca, entonces es donde generalmente estos usuarios se ven expuestos a este mayor riesgo, sobre todo en estas zonas. Y bueno, y generalmente también constituyen un entorno que requieren mayor precaución que la normal por parte de los usuarios, puesto que hay restricciones, por ejemplo, como de velocidad. Y bueno, debido a esto anterior, las zonas de obra se pueden considerar también como sitios potencialmente peligrosos en nuestras carreteras. Para ver un poco más de información en el detalle de cuál es la situación de la siniestralidad en zonas de obras en nuestra red carretera federal, pues existen datos disponibles, ¿no? Tenemos datos de colisiones, lesionados y muertes relacionados con las zonas de obras, y en este caso también presentamos una tabla en donde tenemos datos fuera y dentro de zonas de obra en el total de la red carretera hasta el 2020. Entonces, si ustedes ven en la parte de arriba, tenemos diferentes años del 2015 hasta el 2020, donde vemos reportar colisiones con víctimas, lesiones y muertes, ¿no? Y también vemos para cada esos años, cuáles son las colisiones con víctimas, lesionados y muertes en las zonas de obra. Entonces, si nosotros nos enfocamos un poquito en cada uno de estos datos, vemos como las colisiones vienen en una tendencia baja hacia los años del 2015 para acá. Entonces, eso es muy bueno. Sin embargo, las lesiones también son bajas, pero las únicas que se mantienen, por así decirlo, en una tendencia normal son las muertes. O sea, al final de cuentas, una muerte en una zona de obra viene siendo casi las mismas en todos los años, aunque las colisiones bajan, pero las colisiones con víctimas también siguen siendo con una tendencia estable, por así decirlo. Bien, para este estudio nosotros desarrollamos una publicación técnica también que ustedes lo van a poder ver o consultar a más detalle en la plataforma del instituto, en donde nosotros usamos un levantamiento de las zonas de obra con el equipo que pertenece aquí al instituto y manejamos en la coordinación, que es el Hawkeye, y nosotros con ese vehículo podemos usar, o más bien le hacemos un levantamiento con fotografías y podemos tener datos también georreferenciados de estas, en donde para que podamos identificar con más precisión en donde ocurren cada uno de los eventos. Identificamos los principales problemas de estas zonas de obras y también propusimos algunas medidas de mejora, considerando también a todos los usuarios de la vía. Una vez que caracterizamos estas condiciones actuales de las infraestructuras en las zonas de obras estudiadas, determinamos también las problemáticas en materia de seguridad vial. Esto porque nos interesa mucho también salvaguardar la vida de cada uno de los usuarios en estas zonas de obra.
Bien, la auditoría de seguridad vial se llevó a cabo. Nosotros fuimos un equipo auditor calificado. Nos dimos a la tarea de poder ir a las zonas de obra. Ahorita vamos a mencionar que fueron 4 de las cuales auditamos. Entonces tomamos fotografía, tomamos medidas. Por ahí un compañero también de aquí del instituto, el compañero Abraham, nos ayudó a hacer unos vuelos con el dron. Entonces tuvimos diferentes imágenes muy buenas que nos dejan claramente ver a simple vista cómo es que estas zonas de obras han sido modificadas. Y bueno, en su mayoría han sido modificadas solamente para cumplir ciertos requisitos de la NOM, porque a través de esto nosotros nos basamos en decir qué está mal y qué no está mal, porque existe una NOM que nos rige cómo deben de ser el diseño de las zonas de obras. Bien, como les mencioné, analizamos 4 zonas de obra. De acuerdo a la particularidad de cada una de estas, existe una clasificación para donde la misma NOM 086 es la que nos dice cómo categorizarlas. Entonces, en la primera zona de obra, que está en el kilómetro 127 más 200 al 127 más 300, nosotros tenemos una reparación de juntas sobre un puente y está sobre un carril. Si ustedes ven en el diagrama, aquí indica que la zona de obra está en uno de los 3 carriles que podemos tener. Entonces, la primera zona de obra tiene esta característica. La segunda, que es una construcción de un distribuidor vial con un paso inferior vehicular. Bueno, en este caso la zona de obra o los trabajos se encuentran fuera de la vía, y en el kilómetro 89 al kilómetro 92 más 3 ceros está de los 2 sentidos y la zona de trabajo está fuera. ¿Ok? Entonces, en el caso de la zona de obra 3, la zona de trabajo también está afuera. Incluso es una de las zonas donde hemos tenido mucho reporte también de incidencia, porque es donde están construyendo la rampa de emergencia cerca de aquí del instituto en San Juan del Río. Y bueno, también se encuentra fuera de la vía. Y en el kilómetro 165 más 200 al kilómetro 174 más 500, nosotros tenemos una pavimentación con concreto hidráulico en los 3 carriles. Entonces la obra desvía la circulación. Entonces vean cómo tenemos aquí la configuración. Existen los carriles, son desviados y luego son otra vez vueltos a los carriles normales. Entonces, para estos levantamientos se tomaron en cuenta las características geométricas también de las mismas zonas estudiadas. Se realizaron vuelos con el dron para las vistas en planta, y bueno, los volúmenes de tránsito se obtuvieron con los datos viales que proporcionaron también la Secretaría en el portal de datos viales. También nosotros en algunas de estas pudimos obtener velocidades de punto. Entonces en la publicación técnica ustedes van a tener un detalle más de estos estudios, y porque hicimos un pequeño análisis de las velocidades. Okay, aquí les comparto las imágenes de cada una de estas. Si se dan cuenta, en la primera, donde les mencioné que tenemos la zona de obra en uno de los 3 carriles, es esta que se ve aquí arriba. Aquí vemos a los trabajadores en esta parte, en donde están haciendo los trabajos en un puente, en la junta de un puente, y están sobre el carril de alta en dirección hacia México. En la zona de obra 2 vemos que están los trabajos a lo largo de los carriles o del tránsito, y también en la faja separadora ustedes se dan cuenta que aquí vemos que hay obras. Entonces ahí no están interrumpiendo ningún carril de circulación. En la zona de obra 3, ustedes se dan cuenta que también no están interrumpidos. Es la construcción de la rampa de emergencia de frenado. Solamente están obstruyendo, por así decirlo, los laterales. Al final también se vean, en otras fotos vamos a ver cómo está delimitado también por una barrera. Y la zona de obra número 4, que es donde se desvía el carril. Aquí podemos observar
la construcción de la pavimentación y el desvío que tienen los vehículos para poder evadir esa zona. Bien, los hallazgos relevantes que encontramos en esta auditoría de zonas de obra. Voy a ir mencionando cada zona de obra. Vamos a empezar con la primera. La zona de obra 1, donde tenemos el arreglo de las juntas del puente en el carril de alta velocidad. No está claramente definida esta zona de información donde se debe de advertir a los conductores de los trabajos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, estamos viendo a un trabajador que quizá pudo ir a poner, o sea, nos imaginamos aquí en el video grabado con el vehículo Hawkeye, que se me hace que estaba regresando de haber puesto uno de los conos que solamente estaban advirtiendo. No teníamos señalamiento de advertencia de inicio de obra. Debe de existir un señalamiento donde anunciamos al conductor que a tantos kilómetros vamos a encontrar una zona de obra. ¿Okay? Vemos al trabajador también que no está haciendo nada atento a lo que está pasando en la vía, pues va caminando de espalda al tránsito y muy cerca del arroyo, o sea, va caminando en el acotamiento. Ok, en cuanto al número de bandereros, en esta zona de obra solo se encontraba uno, que estaba casi al inicio de la zona de obra. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, aquí vemos que la zona de obra está aquí hasta el lado derecho, y bueno, estas flechitas indican dónde están puestos los conos, y hasta esta parte es donde se encuentra el banderero. Pero si se dan cuenta, el banderero también estaba debajo de un árbol. Incluso el vehículo apenas lo logra tomar con la cámara porque se ve un poco oscuro y con muy poca visibilidad, ¿no? Entonces por lo que al mismo tiempo pues no provoca ningún aviso hacia los conductores. Algo en particular también que hemos visto en estudios anteriores aquí con los compañeros, hicimos un proyecto también de las mejores prácticas de los bandereros, en donde también propusimos mejorar o actualizar una guía del banderero. ¿Por qué? Porque es esencial el movimiento que hacen estos a la hora de tener la bandera, el movimiento que indican con ella para hacia los conductores, ¿no? Entonces en este movimiento que el banderero estaba haciendo es un movimiento de siga y no un movimiento de que baje la velocidad. Perdón. Ok, para la seguridad de los trabajadores encontramos también que en la zona del trabajo no existe una área de protección y de resguardo, solo se encuentra el vehículo en donde llevan ahí los materiales que usan y bueno, existe un peligro potencial. Un choque, como vemos, si al final de cuentas está mal delimitada la zona de obra y también no hay un aviso, puede haber un choque frontal hacia el vehículo y bueno, ustedes se imaginarán qué pasarán con nuestros amigos que están trabajando aquí cuando la zona es muy pequeña. Y por último, en esta zona no encontramos también una zona de redireccionamiento, el cual también la NOM pone en práctica mucho esta parte, porque aún así después de los trabajos debería de haber una zona en donde redireccionas para volver a tomar la circulación correcta hacia los vehículos. Si ustedes se dan cuenta, ellos lo último que tienen es un cono y vean, yo veo aquí una persona. Veo una persona aquí más en donde ya no está ni protegida ni por ningún cono ni por nada. Un vehículo que viene y ve que ya no hay conos, fácil se puede redireccionar al carril de alta y si viene con alta velocidad pierde el control, puede salirse del camino e incluso arrollar ahí al trabajador. Bien, en la zona de obra 2 se encuentra delimitada, sí se encuentran los señalamientos de una zona de obra cerca, de ambos sentidos. Recordemos que esta zona es la del distribuidor vial, en donde las zonas de trabajo, las áreas de trabajo, están fuera de los carriles de circulación. Lo que nos llamó la atención aquí es que la restricción de la velocidad no está de acuerdo a la normativa.
Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen del centro tenemos una velocidad de 60 y después encontramos una velocidad de 40, aunque no sabemos si esta velocidad era para la entrada que existe, que se ve por acá. Sin embargo, de acuerdo a la NOM 086, en este caso existe un factor de afectación a la velocidad. Entonces, en este caso es de 0.8 porque la velocidad de operación o la velocidad límite restringida en este tramo es de 110, por lo cual nos da una velocidad de 90 kilómetros por hora. Este 0.8, el factor de afectación, es porque también la zona de obra se encuentra fuera de los carriles de circulación. Entonces, es importante ver esto porque al final de cuentas no confundimos al conductor en cómo hacer su circulación dentro de estas zonas de obra. No encontramos señalamiento de entradas y salidas de la obra, incluso vemos camiones pesados trabajando, grúas, pero no vemos algún señalamiento en donde nos indican que hay máquinas trabajando, y bueno, la protección hacia ellos también es nula. Si ustedes se dan cuenta, aquí pusimos unas imágenes en el centro en donde estas columnas no están siendo nada protegidas. Aquí se ven en donde realmente solo existen estos delimitadores o dispositivos de tránsito y quedan a la intemperie, y una salida del camino pues es un objeto rígido peligroso, y bueno, pues tenemos una pequeña un pequeño percance ahí al poder chocar con estas columnas. Entonces, del lado del copiloto también, ustedes se dan cuenta, aquí en esta zona tenemos obras también de esta zona. Aquí veo camionetas, trabajadores que no están siendo nada protegidos, y si es caso algunos dispositivos de tránsito. Encontramos también señalamiento horizontal de otra etapa de la obra. Es importante, y la NOM por ahí nos hace referencia a donde cada que nosotros vayamos a encauzar el tránsito o cada etapa de la obra, podamos, si cambiamos el señalamiento tanto horizontal como vertical, poder ver el cambio de estas, ¿no? Y borrarlas para no generar confusión a los vehículos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la planta, en la imagen de planta, vemos cómo existen todavía carriles de otra etapa de la obra, e incluso cuando vamos grabando con el vehículo observamos que aquí fácilmente podemos entrar porque no existe nada que lo restrinja. Perdón. En la zona 3 existe, esta ya es la zona de obra 3, donde existe un señalamiento antiguo de la localización de la rampa de emergencia. Estas están bien que se pueda cubrir, porque al final de cuentas la zona de obra, la rampa de emergencia no está en funcionamiento. Sin embargo, también podemos tener un poquito más de cuidado en poder advertir también a los conductores que no está funcionando la rampa de frenado. Entonces, puede ser que los conductores que tengan como ese tramo que circulan por ellos, por ese tramo diario, pues sí conozcan, ¿no?, que no está funcionando la rampa, pero alguien que esté pasando por primera vez sobre esos kilómetros, pues no va a saber y va a estar a lo mejor esperanzado que existe una rampa de frenado. Bien, en esta zona de obra, que es la zona de obra 3 que analizamos, se percibe el inicio de la obra por colocación de dispositivos de control. Nunca nos menciona que hay una zona de obra o que se está reconstruyendo la rampa de frenado, ¿no? Entonces ustedes ven en la primera imagen un trafitambo a inicios de la barrera. Incluso aquí existe la barrera metálica, y de rato empieza a existir dispositivos de control de tránsito. Bien, en esta zona de obra es interesante porque también hay un juego con los alineamientos, tanto vertical como horizontal. Al final de esta obra existe una curva, entonces tendría que estar bien delimitada, porque al final de cuenta los carriles siguen operando de manera normal, puesto que la obra está
a un lado de los carriles, ¿no? Entonces en este caso está en una faja separadora de acuerdo al otro cuerpo de tránsito, ¿no? Entonces hay una descontinuación de la barrera metálica. Ustedes se dan cuenta aquí en la imagen de la derecha que existe una descontinuación justo donde está iniciando la curva, y también no cuenta con inicios y terminales con amortiguadores en esta barrera metálica que está puesta ahí. Incluso antes de llegar a esta barrera tenemos todavía está iniciando la curva y tenemos puros dispositivos de tránsito que no controlan a ningún vehículo con la salida del camino. Y bueno, la última zona de obra que analizamos es la 4. En este caso se reducen los carriles y hay un ligero cambio también como del alineamiento hacia la faja separadora, en donde los carriles se cambian y se hace un trazo medio forzado porque no está de manera correcta en el asunto de que este desvío debe ser con un poco más en su tramo debe ser más largo. Entonces existe confusión también en los señalamientos, tanto verticales como horizontales. En este caso sí nos anuncia que hay una reducción de carril. Aquí metros antes nos anuncia que hay un camino cerrado. Entonces esa señal puede ser una confusión para el conductor, porque si al final le estás indicando que existe un camino cerrado, pues probablemente no pueda confundir al conductor. Y una señal también mala de que se hagan como para la izquierda, ¿no? Entonces el conductor se va a preguntar por qué me tengo que ir a la izquierda. Como mencionaba, también existe señalamiento horizontal antiguo y no se alcanza a guiar al conductor por donde debe circular. Hay señalamiento donde indica que el sentido está en sentido contrario, por así decirlo. Existe señalamiento antiguo donde puede generar confusión y no existe, por ejemplo, una canalización buena de donde viene el señalamiento normal que pueda guiarlos al nuevo alineamiento o a los nuevos carriles. Entonces eso puede generar mucha confusión también hacia los conductores. Otro de los hallazgos que encontramos es que el área de trabajo también está desprotegida. Encontramos aquí personal laborando, ustedes se dan cuenta, laborando a algunos metros del arroyo vial. Entonces existe discontinuidad en esta barrera de concreto que me imagino que la pusieron para medio proteger a estos trabajadores. Entonces genera un peligro más congruente en estos tramos. Entonces incluso también esta área de trabajo en cuanto a la cercanía hacia el otro sentido es muy pequeño. Entonces tenemos que tener cuidado con estas medidas de poder realizar la zona de obra. Y bueno, para terminar esta zona de obra tampoco encontramos la zona de redireccionamiento. Solamente dejan de existir los dispositivos de control de tránsito. Y bueno, al final de cuentas en ese rato también encontramos el vehículo que iba delante de nosotros, pasó trayendo los dispositivos de control de tránsito que estaban muy cerca a la hora que se quería incorporar a los carriles que ya estaban habilitados. Entonces algo que también nos encontramos es que existe un señalamiento, ustedes ven aquí en la imagen de izquierda, un señalamiento de mensaje variable, el cual no está funcionando. Entonces tendría que tener siempre el 100% funcionando, o bueno, todas las horas, porque si existe alguna información importante que le debas decir al conductor, debería estar usándose a todas horas. Bien, dentro de las recomendaciones, si ustedes se dan cuenta, aquí puse la publicación técnica donde ustedes van a encontrar más análisis sobre estas. No la quise poner en la presentación porque son bastantes. Nosotros tomamos en cuenta mucho la normativa y la gestión de esta. Es importante realizar
o ver que la normativa esté expuesta y bueno, al final está compartida en el diario oficial de la Federación, pero no todas lo conocen, no todos los contratistas o las empresas que se dediquen a estos. Existen sistemas de alertas, control de tránsito y protección también de los trabajadores. Ustedes en la publicación técnica número 716 la pueden ver. Nosotros aquí, bueno, yo les puse unos resultados de los cuales con esos diferentes análisis que vimos aquí en recomendaciones, nosotros nos dimos a la tarea de poder como ver, hacer la gráfica de cómo iban a estar hechos, cómo deberían de estar hechas estas zonas de obra. Entonces, donde hay una zona de información, una de transición, de protección, el área de trabajo y la longitud de protección final y la longitud de redireccionamiento, ¿no? Estos son dibujos que no están a escala, pero dan una idea de cómo deberían de estar para cada una de las zonas de obra. Bien, como conclusiones es que desde mi punto de vista estos resultados de estas auditorías se concluyen también que muchas de las zonas de obras carecen de información tanto de aproximación. Entonces no cuentan con la información de que existe una zona de obra y no existe también la restricción de velocidad. No se encuentran señalizadas adecuadamente y no cuentan con los espacios de trabajos debidamente delimitados. Y bueno, y muchas de estas también, en su mayoría, no tienen zona de redireccionamiento, lo que causa confusión a los conductores y sobre todo el tránsito detenido en las carreteras, ocasionando siniestros viales y demoras. Es necesario contar con zonas de obras bien diseñadas para mejorar la seguridad de todos los usuarios que circulen o laboren en las zonas de obras. Y créame, son resultados que pueden llegar a favorecer en la circulación y sobre todo a disminuir estos siniestros viales. Solamente para concluir, en este mes de abril, justo el mes pasado, el mes que acabamos de terminar, hubieron 5 accidentes en este mes. Aquí vemos los reportes. Este fue el 10 de abril. Existe la zona de obra ahí cercana a San Juan del Río. Este fue el 20 de abril, donde también vean qué tanta cercanía hay con los trabajadores. Y bueno, en la parte donde está la maquinaria. Este fue el 22 de abril, a los 2 días, también en una cercana a una zona de obra. Este fue el 23 de abril, al día siguiente, donde un camión de los militares o de la Guardia Nacional llevaba maquinaria y vehículos militares. E incluso yo aquí en las fotos nunca alcanzo a ver que existe una zona de obra delimitada, aunque hay una zona de obra. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, podemos ver la zona de obra aquí y está muy cercana, ¿no? Y vean dónde quedaron los vehículos con la zona de obra. Quién sabe si había trabajadores, esperemos que no, pero sí existe una emergencia ahí. Y este fue el 26 de abril, también hubieron distracciones. Aquí la nota decía que alguien cruzó en la zona de obra, frenaron y hubo una carambola. Entonces, para estar muy atentos en las zonas de obras también, si ustedes son usuarios o circulan por zonas de obras. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Es un trabajo que hacemos en la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte. Ahí están mis contactos y agradecemos a mis compañeros que colaboraron en este proyecto. Instituto Mexicano del Transporte.